Continuamos, Original TV con Darío Medrano, como de costumbre, todos los domingos aquí. Hoy nos visita el gran amigo ingeniero Freddy Pérez, vocero autorizado de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por tu invitación. No, yo siempre tengo la confianza de invitarlo porque, además de la gran amistad que nos une hace mucho tiempo, veo que usted una persona que se le aprecia mucho por su calidad humana. No, muchísimas gracias. Sí, sí. Y de verdad que para mí esto es una conversación como si fuera en el patio, en el balcón de la casa de cualquiera de nosotros dos tomando un café. Así es. Así mismo es. Ingeniero. Tú sabes que mi mayor riqueza son la gente. Ay, como decía Peña Gómez. Excelente, excelente. Y eso, el que cultiva buenas amistades vive bien, no tiene problema. Sí. Muere hasta feliz. Buenas amistades. Sonreído. La familia de uno, aparte de los cercanos, también son los amigos. Lo que es eso y los valores familiares. Los valores familiares, así mismo. Ingeniero, vamos a analizar la coyuntura política actual que está ocurriendo en República Dominicana después de esa frustración, de ese intento de asalto a la democracia del pasado, hace 21 días, hoy domingo. Sí. Hace 21 días, hoy domingo, de aquel 16 de febrero, una fecha histórica. Y que todavía no se sabe qué pasó en la Junta Central Electoral. ¿A qué se aboca República Dominicana? A unas nuevas elecciones que son el próximo domingo sin saber qué ocurrió. Probablemente no lo sepamos. No. Lo ideal fuera que este próximo domingo las elecciones se den como el pueblo se ha manifestado, tranquila, civilizada, y que las autoridades cumplan con su responsabilidad. Porque lo que pasó el domingo fue una extensión de lo que pasó en las primarias internas. Y lo que pasó en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana se inició en 1916, donde se cambió la Constitución para desconocer la Constitución, y se cambió para que el actual presidente continuara, y ahí él mismo contribuyó a que se pusiera el dispositivo en la Constitución, el transitorio, que dice que el candidato del 16, del 12, y que repitiera en el 16, no puede presentarse en el 20. Entonces, en esos hubieron las situaciones que todo el mundo conoce. El presidente Leonel Fernández tuvo que presentarse con una cantidad impresionante. Ahí está en la firma al Congreso para evitar que se modificara nueva vez la Constitución. O sea que el presidente Leonel Fernández ha sido siempre abanderado de respeto a las leyes y a la Constitución de la República, siempre lo ha demostrado. Estas elecciones traumáticas rebosó la copa de los ciudadanos, porque lo que se han manifestado, aparte de los partidos, una cantidad impresionante de ciudadanos que no tienen partido político reconocido por la irresponsabilidad de la Junta, porque el administrador de ese proceso es la Junta. Si querían saber qué ocurrió, al primero que había que investigar, o a los primeros que habían que investigar, a los responsables del proceso en términos tecnológicos y el encargado precisamente de la parte tecnológica de la Junta. Y se agarraron dos inocentes. Y entonces, ¿hacia dónde nos abocamos? ¿Serán confiables las elecciones del próximo domingo sin que sepamos qué ocurrió el domingo pasado? El domingo en las elecciones pasadas. Sí, por eso es que el presidente Leonel Fernández solicitó públicamente de que tenía que ocurrir un encuentro de los partidos y de representantes de la sociedad para acompañar, para designar unos acompañantes a los miembros de la Junta, porque se ve que solo no pueden estar. El diálogo salió precisamente de una propuesta del presidente Leonel Fernández, sí, de que todos los partidos, los movimientos, la sociedad civil que ha estado presente frente a la Junta, fueran parte de ese diálogo. Pero precisamente para brindar de cierta credibilidad a los administradores del proceso, que es precisamente la Junta Central Electoral, porque son ellos
no hay que buscar a más nadie. Si las cosas no salieron bien, pues ellos son los responsables. Porque si yo tengo un colmado y pasa algo en ese colmado, el primero que hay que investigar es al dueño. Al que administra. Sí. Sí. O sea, no hay que... Al administrador del colmado. Entonces el presidente Leonel Fernández solicitó, como debe ser, un diálogo con la fuerza política y las fuerzas sociales. Porque tenemos que diferenciar. Una cosa es la fuerza política y otra las fuerzas sociales. Por ejemplo, el pueblo sabe que yo he sido funcionario en varias instituciones del Estado. Y siempre he trabajado con la población en instituciones de infraestructura. Y por ejemplo, una junta de vecinos, estando en obras públicas, iba y me solicitaba que le arreglara la calle. Es una demanda social, porque es una junta de vecinos que cuando se resuelve esa calle ya se resolvió. Cuando estaba en acueducto, me solicitaban un acueducto, se resolvió el acueducto y ya se resolvió. Pero cuando es un problema político, son los políticos los que tienen claro. que... Y nosotros estamos entre una crisis política producto de que algo legal e institucional, como es administrar un proceso electoral, se suspenda y no hay explicaciones. Entonces, lo que yo digo es que ese diálogo tiene que darse con la representación de todos los partidos y de la sociedad civil. Es excluyente. Han excluido a la juventud, que la juventud tiene una serie de exigencias para participar. Una de ellas es que sea transmitido en vivo por la televisión. Pero es correcto. Entonces, yo no entiendo qué ha pasado, por qué ellos no le abren las puertas. Todos lo quieren entre puertas y en cuarto cerrado. No, tenemos que aprender que la sociedad mundial tiene que ser cada vez más transparente en la toma de decisiones que afecte a la sociedad. Fíjense que en las últimas encuestas que se han dicho, que se han realizado y se han expresado a través de los periódicos y de la televisión, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el desempleo y la parte migratoria son los 4 puntos más importantes. Entre las peticiones, esos son los 4 puntos más importantes. ¿Y quién se expresa? Bueno, la sociedad. Entonces, si los jóvenes son los que se han manifestado ante la Junta y han dado una demostración civilista, porque no ha sido violenta, sino que una protesta porque se sienten burlados a la hora de ir a unas elecciones, la suspenden y no hay culpable, no hay una sanción, entonces ellos han estado protestando, entonces ellos merecen tener una posición. Si ellos dicen que eso debe ser presentado ante la población con 1 o 2 cámaras que estén, o los representantes de los canales más importantes, o todos los canales, ¿por qué no? Porque aquí hay juicios importantes en la justicia que se transmiten por televisión, vivo, y la gente lo ve. Y creo que eso es más importante, que resguarda más, yo diría, más discreción y se transmite, que una reunión de representantes de los partidos de la sociedad civil para tratar un punto de lo que se pide es transparencia, seguridad y que las cosas salgan bien. ¿Qué esconden ellos? ¿Por qué no aceptan eso? ¿Qué estarán escondiendo? No, yo pienso que el síndrome, la costumbre y lo que es la cultura de la no participación. O sea, aquí tenemos que romper que la gente cree que esto es mío y yo no comparto con nadie, o mi opinión es la segura, que es la única opinión que debe ser. Y ya no, hay que airear las cosas ante la población que uno representa. O sea, ese funcionario que esconde todo lo que hace ya pasó a la historia. Cualquier ministro, cualquier funcionario de una institución pública está en la obligación de responder al ejercicio al que lo pusieron ahí. Por tanto, si estamos pidiendo ante una crisis política que los partidos políticos manden una representación para ver cómo salimos bien, que esperamos que tenemos que salir bien, porque una cosa fue la interna, después esta que fue nacional, y ahora que fracasará esto, bueno, pues aquí se armará. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, porque yo decía en el comentario inicial que el pueblo espera una respuesta, que lo que comienza bien, termina bien, y lo que comienza mal, termina mal.
Aquella vez comenzamos mal, terminó mal. Claro. Pero tenemos que comenzar bien ahora para dar una señal al pueblo para que terminemos bien. Bueno, ¿qué puede arrojar el resultado de una auditoría? Que los responsables son los técnicos que manejaron eso en la Junta Central Electoral. Eso es lo único que va a arrojar, porque eso es algo muy fácil de determinar. Pero hay un delito electoral, ingeniero. Bueno, pues entonces sancionaron. El delito electoral, porque si se cometió delito electoral, entonces que se aplique, que haya régimen de consecuencias. Claro. Pero eso es como un colegio, donde está la dirección del colegio. Se dan los exámenes y se igualan las notas. Si alguien se mete en la dirección para coger los exámenes antes que se den, para modificarlo, ¿a quién usted va a investigar primero? A los que manejan esa oficina, a los responsables de esa oficina. El amo de llave. El amo de llave, Sí. exactamente. Pues eso es lo mismo. Eso es la administración de un proceso electoral. Los exámenes están escritos, que son las boletas y el proceso electoral. Si se lo cogieron antes y lo modificaron, lo que hay que investigar son a esos que están ahí. No hay que buscar culpables. El país sigue protestando. Por ejemplo, vimos todo lo que fue estas protestas en la Plaza de la Bandera, ese segmento poblacional que aparentemente no responde a ningún partido político, dicen ellos. Hay jóvenes ahí que sí tienen sus simpatías con partidos políticos, pero dicen que no están inscritos en ningún partido político. Estos cacerolazos que yo los bauticé como la melodía artesanal de las 8 de la noche. Sí. ¿Cómo usted cree que eso ha ido afectando al gobierno en lo que es la política de percepción, de aceptación, y que obviamente ubica al gobierno abajo ahora en los niveles de popularidad, de muestreo, de venta de encuestas? Las últimas encuestas, las encuestas son una medida del pulso de lo que la gente está pidiendo, Sí. o lo que está pensando. Una encuesta no te hace un presidente. Es lamentable que el PRM se esté creyendo lo que el gobierno está insuflando. Pero lo que yo estoy seguro este domingo es que Leonel Fernández anda entre un 27 y un 28, y el candidato del PLD debe estar por debajo del 20%. Y no es verdad que Abinader haya pasado 50. Si tiene un 43, es mucho. El techo de ellos, el manejo de ellos históricamente puede andar entre 35 y 37. Que haya subido producto de esta situación, se lo podemos creer, pero no a esa magnitud. Yo soy de los que digo que el presidente Leonel Fernández será el próximo presidente por la lógica del proceso que está viviendo el país. La matemática no se equivoca. No se equivocan. Porque sencillamente, si cuando estábamos juntos teníamos el 60% de la población y ahora separados, estamos divididos. Sí. Entonces, los votos en este país tienen nombre. El PRM no tiene dónde buscar votos más allá para esa una primera vuelta. Hay segunda vuelta. En esa segunda vuelta, vamos a poner que el PRM está en primera posición. Bueno, está bien, vamos a aceptar. Pero lo que usted puede estar seguro que la segunda posición la tiene el presidente Leonel Fernández, que es el único en capacidad de recomponer el voto de los PLDistas, porque sencillamente el gobierno del PRM, que está fuera del 2004, va a ir al gobierno y tiene que sustituir a todos los PLDistas. Nosotros hemos dicho que la cúpula del PLD tiene que irse para afuera, pero no los PLDistas. ¿Y quién recompone esos votos? ¿Quién suma la aspiración, la esperanza, el sosiego de cada día, la tranquilidad de esta nación? Un líder que se llama Leonel Fernández. Además, en el 2004, Leonel supongo que nombró esas bases que son empleados del gobierno. Así es. Entonces, están ahí. Leonel no va a sacar a esa gente en una eventual segunda vuelta electoral que gane las elecciones. No tiene por qué. Ahora, la cúpula sí. Obviamente, la cúpula sale sola. La cúpula recoge, además ellos están recogiendo ya. Ellos están recogiendo porque el PLD como marca partido se desplomó. Y su candidato ni se lo digo. Porque sencillamente lo ocurrido en las elecciones municipales ahora recientes, todo el mundo apunta a que fue una responsabilidad del gobierno y la Junta Central Electoral.
Entonces, esos jóvenes que se expresan y se manifiestan no solo frente a la Junta, sino recientemente estuvieron frente a la Pucamaima. A la Pucamaima, porque el presidente Leonel Fernández consideraba que ellos son parte de la situación en que tenían que participar y lo dejaron fuera. Entonces, es entendible que ellos no se van a sentir representados por el PLD, ni siquiera por Abinader. El liderazgo que siempre ha pensado en la juventud de este país. Usted sabe lo que es venir a la UAS o a cualquiera de estas universidades en el metro de Villamella. Sí. Eso hay que verlo. Eso hay que pensar en la juventud y en los humildes. De que tú antes tenías que levantarte a las 4 de la mañana para poder llegar aquí y tú te montas en el metro y llegas más rápido que yo, que vivo cerca de aquí. Que viene en tu vehículo. Claro. Entonces pensar en la sociedad, pensar en los humildes, pensar en las personas que no tienen las condiciones para desplazarse, que no sea a través de transporte público. Ese es el mejor transporte público, que ahora es millones de ciudadanos la que moviliza. Pensar, por ejemplo, en que cuando comenzamos el gobierno, el presidente dijo en esa ocasión que pondría computadora en las escuelas y nadie se lo creyó. Ya pensar en una computadora en una escuela pública no es una cosa... Ya hasta los muchachos andan con su laptop. Exacto. Eso. Pensar en las becas, en las miles de becas hacia el exterior. Pensar, por ejemplo, en el ITRA, donde el ITRA ha sido reconocido internacionalmente en la preparación de jóvenes en tecnología. Pensar en la Universidad Técnica que está en Santo Domingo Este. En todos los centros universitarios. Tú sabes lo que, desde cuando yo comencé en la UAS, que la mayoría de los de Santiago no podían estudiar madre y maestra, que tenían que vivir en pensión yo tenía amigos que vivían frente a la universidad y en pensión. Ya no es necesario porque hay universidades en cada región. Sí. Entonces eso es pensar en un país, eso es pensar... La universidad en el patio de su casa. Sí, eso es pensar. Pero yo creo que los ex compañeros se olvidaron de todo eso. Están endiosados. Sí. Están nubilados, están ciegos. Y lamentablemente Abinader se está chupando un caramelito ajeno. Ajá. Sí, porque eso es una política desde el gobierno. O sea, al presentar las encuestas que ellos están de adelante, allá arriba, encumbrados, sí, que se van en primera vuelta ahora, es un caramelo envenenado. Pero lógico, hay que darse cuenta en la caravana reciente, cuando pasaba el presidente Leonel Fernández y cuando pasaba Abinader, la pasión que despierta Leonel Fernández en lo propio PRMista. Eso es liderazgo. Entonces, hay una cosa, ingeniero. Las matemáticas son claras. Usted dice que hay 3 fuerzas políticas. En los quebrados dicen que 3/3 partes forman un entero. Así es. Es así. Ahora hay 3/3 partes que obligan a que nadie se vaya en la primera vuelta. Así mismo es. Y como decíamos, si Pitágoras no era un pendejo, 1 más 1 da 2. Son 2. Exacto. Y aquí hay 3 fuerzas. Entonces 2 se llevan a la 1. Sí. Entonces vamos al grano. Vamos a ver, como la escuelita. Entonces, va a haber primero, segundo y tercer lugar. Sí. El que quede en primero y segundo lugar va a la segunda vuelta. Así es. Pero entonces va a quedar un candidato en tercera vuelta, que es el candidato del gobierno, según usted dice. Así es. Y entonces, ¿por quién votarían esa gente del gobierno? ¿Por Abinader? Bueno, esa cúpula que está endiosada, está ciega y se ha convertido en enemigo prácticamente de los propios miembros del PLD. Podrán llamar a votar por Abinader, pero los PLDistas van a votar por Leonel, porque su líder es Leonel Fernández. ¿Qué les garantiza Abinader a ellos? O nada, llevárselo de paro. ¿Sacarlo de las oficinas públicas? Es que yo lo he vivido. ¿Cómo controla el PRM la horda de PRDistas que se van a presentar en las oficinas públicas? ¿Cómo la controla? Yo quisiera que me lo diga porque yo lo viví. ¿Cómo la van a controlar? Entonces, óigame, hay que ver eso. Cuando yo estaba en INAPA y le entregué a Roberto Rodríguez, el encargado de seguridad llegó a mi oficina en el momento que estaba entregando y me dijo
que había un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, llegó una gente de capotillo, en pantalones cortos y chancleta, tumbó la puerta de personal, se sentó se ahí sentó en el escritorio y dice, yo soy el encargado de personal. Aquí voy yo. Y me preguntó, ¿y qué hacemos ahora? Oh, irnos, porque ya no tenemos nada que hacer aquí. O sea, así fue que lo sacaron a usted. Entonces, eso es una realidad. Eso fue en el 2000. En el 2000. En el Eso fue 2000, cuando perdió el PLD del PRD que entró Hipólito. Eso pasó, nadie me lo puede contar. Cuando yo recibí obra pública en el 2004, nadie me lo puede contar porque siempre me he ocupado. Usted le puede preguntar a cualquier empleado donde yo he pasado y sabe que yo visito las oficinas, que hablo con los empleados. Sí. Cuando llegué a obras públicas, todos los vehículos de instrucción le echaron arena al tanque de la gasolina. Sí, yo recuerdo eso. No estoy inventando. A uno le echaron azúcar. Bueno. A algunos le echaron azúcar, yo Entonces, recuerdo. Hubo que hacer un proceso. Ese es el comportamiento de los PRDistas, lamentablemente. Yo no quiero, no lo estoy diciendo ni malo y bueno, sino que la concepción política de ellos es el desorden. Lo van a controlar. Pero Abinader no tiene sensibilidad social porque nació en cuna de oro. No estoy diciendo que sea mala persona, que estemos claros. Estoy diciendo que él es un empresario. Y como dijo Juan Bosch en una ocasión, que le preguntaron de un político, que se decía decir político, no, él es empresario. Y cuando tenga que tomar una decisión, va a pensar como empresario que como político. Y le preguntaron de un abogado, dije, no, él no es político, él es muy buen abogado, pero si llega a la presidencia será un desastre. Y pasó. Entonces lo que yo le estoy diciendo es la vivencia. Tuve 46 años en el Partido de la Liberación Dominicana y ya tenía 5 en política, o 4 en política. Quiere decir que las oposiciones que he ocupado lo he hecho siempre con transparencia. Mi riqueza, como te decía, era tratar bien a la gente porque he salido bien, porque he confiado en ellos y ellos han confiado en mí y me han protegido siempre. Pero ya el PRM no es, ya el PRD no es PRD, es PRM, ahora le quitaron la última letra. Ese es el lobo. ¿Tú no ves que Caperucita Roja lo identificó? Ajá. Aunque estaba disfrazado. Y que por las uñas. Exacto, lo identificó. Ese es el mismo PRD. No, ese es el mismo PRD. Entonces, yo le puse los acordes. Cuando yo lo veo ahí, que yo lo veo, digo, bueno, mira ahí. Entonces, un gobierno de la fuerza del pueblo. Vamos a ver que ganó Leonel. Sí. Un gobierno de la fuerza del pueblo. ¿Cómo sería entonces en esas oficinas públicas que están tanto esos PLDistas ahí? Eso pasa sin pena ni gloria, todo se quedará tranquilo. Ahí no, el ministro, me imagino, se va a cambiar, ¿verdad? Se va a cambiar, pero después pasará como si se estuviera cambiando el funcionario, que se mantiene. Pero le puedo decir, ¿habrán aplausos recibiendo a los nuevos incumbentes, al nuevo presidente de esos empleados? ¿O habrán rechazos? No, habrá aplausos, y mucho, porque ellos se han separado. Esos funcionarios, muchos de ellos no son PLDistas. Y como no son PLDistas, han maltratado a esos empleados. Y yo pienso que para gobernar, ni siquiera el presidente Leonel Fernández llegando podrá gobernar solo. O sea, tiene que ser participativo porque el mundo ha cambiado, el país ha cambiado. ¿Sería un gobierno compartido? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que tendrá que ser. Pero que la estructura del gobierno permite eso. Sí. O sea, no hay que alarmarse. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. Si el PRM llega, mira la diferencia, si el PLD que va a perder y manda a votar por Abinader, no le van a hacer caso, van a votar por Leonel. Sí, porque hay un sentimiento. Claro. ¿Y hasta dónde llega ese sentimiento, ingeniero? ¿Usted cree que ese sentimiento en las urnas se puede expresar? Sí, se va a expresar. Y se ha expresado en la primaria interna con el 80% de la participación. La tendencia era esa, que Leonel era el ganador. Sí. Y torcieron. Ingeniero, ¿qué usted siente cuando en esa caravana, que yo lo he visto a usted,
metido en el centro, trabajando, buscando el voto. Yo Usted observo pasa- mucho siempre Sí, los laterales, las ¿Qué, casas. qué usted siente cuando usted pasa frente a un comité intermedio, por ejemplo? Usted que es un fundador de ese partido. Sentimiento. ¿Qué usted siente? No, sentimiento. Ajá. Sí, sentimiento, porque yo veo los funcionarios, que muchos de ellos no entiendo, porque yo no tengo en lo personal, no tengo nada con Gonzalo, pero Gonzalo no es una representación. Gonzalo no me puede representar a mí, porque para mí él no es PLDista. Él es un empresario. Pero salió con una foto con Juan Bo una vez. No, hombre, eso es mentira. Ajá. Yo no conocía a Juan Bosch. Todo eso es mentira. ¿Cómo hombre. va a ser? Eso son inventos. ¿Y cómo? ¿Y qué? Se inventan todas esas cosas, hombre. Ajá. Debemos respetarnos. Ay, ay, ay. ¿Cómo va a Eso ser? es mentira. Entonces, Ay, si Lo Juan Bo, que- ¿y si Juan Bo resucita entonces? se muere. Se muere. Ay, mi madre. No. Óigame, lo voy a decir. Y yo lo veo en la calle, lo saludo con cariño y con respeto a todos. Sí. Porque tengo una diferencia política con ellos, pero no personal. Pero es que ese caballero. Claro, pero yo cada rato me topo con ellos. Y su familia, y eso no tiene que ver. Miren, la situación se está poniendo que cada día la sociedad se está sumando para rechazar el partido de gobierno. Eso es una cosa que es contagiosa. Y ojalá no se salga de hasta ahora del ámbito de que se manejen como una expresión social. Van para afuera entonces. Veo la que van para Sí, afuera. sí. No hay forma. Pero es que no hay manera. Pero eso pone a temblar a mucha gente, ingeniero. Cuando usted habla así. Yo Que hablo no hay por lo- manera, que no hay forma. No, Hay no, mucha es gente que por está los asustada, años. está preocupado. Mire, yo estuve en la casa 2 veces, en INAPA, en Obra Pública, estuve en el Palacio. Toda esa gente se comunican conmigo. Y dicen, mira, usted sabe que cuando estamos en el gobierno, yo vivo de este... No, Yo tengo que cuidar ese yo oxígeno que me llega. el primero que le dice, esté tranquilo, porque eso no... Usted es un empleado, esté tranquilo ahí. Sí, Lo importante es que su sentimiento lo exprese el día de la... sí, O sea, una cosa es ser activista dando brinco, que yo me ve dando brinco y corriendo sí. en las actividades, y otra es, primera vez que yo escuché la palabra masa silente fue a Balaguer. Después me di cuenta que fue Nixon, en un libro de él. Richard Nixon. Richard Nixon. Uno de los grandes pensadores de Estados Unidos y del mundo, ¿eh? Tremendo, gran presidente. Sí, Pero para que ustedes vean, por menos cosas de eso, Sí. lo sacaron de cosas que han pasado, como pasa el tiempo. sí. Esa masa silente de hombres y mujeres que llegan a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde y se sientan a ver televisión, que no andan corriendo, la mayoría de esa masa silente eran balagueristas. Y la otra pasó de Juan Bosch a Peña Gómez. Esa mayoría, porque esta es una sociedad que vive de señales y de símbolos, esa mayoría, esa masa silente, ve por Leonel Fernández Sí, como heredero de esas 3 figuras, de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. sí. Se expresan como heredero de esas 3 figuras. El último gran líder de este país se llama Leonel Fernández y de América. Pero, ingeniero, ya terminamos. Pero antes de irnos, 30 segundos. Y esa gente que está en esos comités intermedios, cuando miran hacia abajo, ¿qué pasan ustedes? ¿Qué ustedes sienten de ellos? Ellos sienten de nosotros y nosotros sentimos de ellos una manifestación de alegría. Hay un imán. Hay un man. Estamos conectados por el sentimiento. Ay, ay, ay. Estamos conectados. No se puede, señores. Bueno, No se puede. ingeniero, gracias. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias a ustedes también porque hoy permitieron que nosotros penetremos hasta sus hogares y nos compromete a que el próximo domingo son las elecciones, pero después de las elecciones estaremos aquí nuevamente con ustedes. Nos vemos. Así que, buen fin de semana.